Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, el Perú sigue sumergido en una crisis de gobernabilidad que felizmente empieza a adquirir otros tonos, otros momentos, porque la violencia insurreccional que pretendía quebrar el Estado de Derecho, derogar la Constitución, imponer una asamblea constituyente, esta violencia que algunas minorías radicales desataron luego del golpe fallido de Pedro Castillo, comienza a remitir, comienza de una u otra manera a despoblarse en convocatoria, más allá de que siempre fue una convocatoria de minorías reducidas, de grupos que no llegaron a convocar más de 5 o 7 mil personas en los mejores momentos en determinadas regiones. Pero más allá de eso, esa violencia empieza a entrar a un proceso de declive, de desgaste, y el Estado de Derecho se afirma. Las instituciones que evitaron el golpe de Estado de Pedro Castillo siguen ahí firmes y continúan, a pesar de todos los problemas y todos los errores. Sin embargo, algunas cosas, algunas ideas, algunos relatos parecen haberse impuesto en determinados lugares del sur del país. Por ejemplo, la idea acerca de que Puno es el lugar que alimenta a Lima, que envía los alimentos a Lima, que Lima, los costeños, los burgueses, de una u otra manera, expropian todos sus recursos. Puno es pobre por la culpa de Lima, por la culpa de la costa. Esa es una idea muy importante que se ha metido en algunos sectores de nuestros hermanos puneños. Igualmente, hay otra idea que se ha impuesto en los sectores que han desatado esta violencia, que el gran modelo económico es Bolivia, que Bolivia es signo de estabilidad, de crecimiento y de reducción de pobreza. Esos son mitos, son leyendas que necesitan ser esclarecidas. Y por otro lado, si bien es cierto, el modelo peruano viene flaqueando, tiene marchas y contramarchas, de alguna manera el modelo peruano está enfrente al proyecto económico del eje bolivariano, lo que alguna vez se expresó en la constituyente en Chile, en la nueva constitución, lo que está presente en Bolivia y lo que el señor Petro quiere hacer en Colombia. Bueno, para tratar estos temas el día de hoy hemos convocado al señor Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC y un reconocido académico y economista en el Perú. Buenas tardes, señora Adriancén, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Bueno, si yo le digo, si le planteo esta leyenda que se está armando en algunos sectores de Puno, que Puno alimenta a Lima y que la pobreza de Puno se debe a la explotación de Lima, de los burgueses de Lima y de las empresas de Lima. Siempre es una venta política muy atractiva echarle la culpa a otro de nuestros propios males. Pero la realidad es otra. La realidad, esa que a veces no le importa a nadie, muerde. ¿Qué le quiero decir? Si en el Perú en general buscamos las cifras de producción por persona, encontraremos que el 80% de la producción del país se produce en departamentos costeros. En El departamentos, 80%. el 80% casi en los últimos 20 años. Y yo también, no solo los puneños, he sido víctima de la creencia de que la riqueza del Perú proviene de la minería. Esa visión extractiva que Acemoglu y Robinson desprecian cuando venden un futuro asociado a una sociedad inclusiva. Pero esa sociedad nunca es rica porque tiene litio o porque tiene un maravilloso lago Titicaca, sino es rica porque tiene instituciones. En buen español, porque se respeta la separación de poderes. Y me habló también de Bolivia, ese modelo latinoamericano. Yo no quiero reírme, porque es para reírse,
la seriedad con la que algunos economistas destacan el índice de desarrollo humano de Bolivia, Pero, que es alto. Solamente déjame redondear esta idea. Se destaca que el índice de desarrollo humano de Bolivia es alto. Pero si usted lo compara, señor televidente del Montonero, con el norteamericano, es el 75%, cerquita de los... Pero si lo mira en términos de producto por persona, es el 5%. Eso denota que el índice de desarrollo humano mide cualquier cosa menos desarrollo. Pero de quiero ser acuerdo. gráfico, solamente un detalle. Hace poco hablaba con un amigo de izquierda, a quien yo respeto mucho, y le decía, oye, ¿sabes cuántos años le lleva al Perú un peruano a un boliviano en esperanza de vida al nacer? Yo me dijo, ¿cuánto, Carlos? Porque yo sabe que soy minucioso, cifrero soy. Entonces, 10 años, Víctor Andrés, 10 años. Si tú cruzas el Titicaca para el otro lado, la probabilidad que te mueras 10 años antes por desatención en salud, por pésima educación, por falta de infraestructura explota. El Perú es un país pobre, pero Bolivia es una desgracia. A ver, doctora Adrián C., vamos a ir a lo de Puno porque le voy a pedir un Encantado. poco más de detalles, pero veamos Puno y la famosa sierra, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces ha surgido esta idea que los puneños alimentan a Lima, que los puneños envían su riqueza a Lima? Creo que Puno, bueno, es cierto, la zona de la sierra del Perú aporta más o menos el 20% del PBI, creo que Puno solo el 5 o algo menos, ¿no? A ver, la sierra y la selva juntas, El 20%. 20%. Pero uno es uno de esos departamentos que no aporta ni al 2% del PBI del Perú, donde la pobreza es más alta. Entonces, la informalidad, o sea, el Es, respeto a las instituciones, es escandaloso. claro, quizá ahí está las claves, ¿no? La informalidad en Puno sobrepasa el 90%. Digamos, solo lo que es formal en Puno son las instituciones, los funcionarios públicos del Estado probablemente, pero la Y eso, informalidad en general sobrepasa el 90, llega al 95%. Y eso es el signo de institucionalidad, ¿no? Es un signo, un detalle de institucionalidad. poderoso. ¿Y por qué, digamos, qué le podemos decir a los puneños? ¿Por qué Lima y la costa tiene más institucionalidad y Por algo que, la sí, sierra y la selva y Puno menos institucionalidad? por algo que nos enseñó hace mucho tiempo un escocés de apellido Smith. Se pone a mirar por qué algunas naciones eran ricas y otras eran pobres, y se dan cuenta que el respeto a la libertad de las personas, a la separación de poderes, en fin, la libertad política y la económica explican la riqueza de las naciones. Ese era Adam Smith. Por esa razón, por ejemplo, Lima y la costa sur son mucho más ricos que el resto del Perú, pero no desde ahora, posiblemente desde la época en que se forma el Perú en el siglo XIX, donde ni siquiera sabíamos cuál era nuestro mapa, ¿no? Pero más allá de estas consideraciones, lo concreto es que Puno puede ser rico, puede ser mucho más rico de lo que nunca ha soñado, porque la riqueza no es una declaración retórica, implica el flujo de ingresos descontados en el tiempo, cuánto produce. Y para eso, perdóneme, mire el espejo de Suiza. Suiza también es mediterráneo como Puno. ¿Por qué Suiza tiene Como Bolivia, digamos. con Digamos, Bolivia tiene el como, 3% del ingreso por persona de un suizo? Vamos a decir, si Puno estuviera tan mal que se acercara a Bolivia, entonces tiene el 3% de un país que podría ser Puno, si es que entiende que no es el litio, no es el lago a de eso quiero preguntarle no sobre eso. las Mire, reglas. hay una leyenda, pero no solamente en nuestros hermanos del sur, en los puneños, En todo el sino en país. general en todos los peruanos, acerca de que los recursos naturales por sí y per se son fuente de riqueza. Bueno, la primera cosa que se me ocurre a mí es que Venezuela sigue teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo y Así tiene es. 85% de su población en pobreza, ¿no?
Eso demuestra que los recursos naturales de por sí no son fuente de riqueza. Pero siempre hemos creído que el corredor minero del sur, digamos, el desierto de Atacama, las cordilleras del sur donde se concentra enormes vientres con cobre, es la fuente de la riqueza. ¿Qué hay, digamos, cómo entender esa leyenda con la realidad? Muy sencillo. El Perú es segundo productor mundial de cobre, el sur produce la mitad. ¿Por qué el sur no es rico entonces? Porque eso de que uno es rico porque tiene recursos naturales es una pavada que yo con mucho respeto escucho a ciertos gremios. Porque por la minería es que nos vamos a desarrollar, por la pesquería. No, señor. Los países se desarrollan sabiendo aprovechar sus recursos por su institucionalidad. Señor televidente del Montonero, Chile hasta hace poco, extraía por persona 5 veces más renta que Venezuela y que Perú. ¿Por qué? 23.000, si no Por me las equivoco. reglas. Cuando las reglas se comienzan a cambiar, viene la pobreza. Pero ¿por qué los peruanos creen que son ricos porque tienen recursos naturales, hídricos y demás? Porque se les ha engañado. Porque todos, incluso los economistas, somos culpables de no hablar claro. Nunca el Perú ha sido rico, siempre ha sido un país pobre. En este momento, el Perú y toda América Latina está alejándose del desarrollo, incluso midiendo el desarrollo en comparación a los Estados Unidos, que no está creciendo precisamente mucho. Ahora, ahora, en el caso de Bolivia, se ha levantado un mito con respecto a Bolivia, ¿no? Y su modelo, que es una especie de sustitución de importaciones morigerada, que es una especie de intervencionismo, esta famosa nacionalización de los recursos del gas, ¿no? Se ha levantado un mito, pero el modelo boliviano está a punto de estallar. Si no me equivoco, su deuda pública está subiendo casi al 80%. Bolivia tiene que seguir prestándose dinero para mantenerse. Y por otro lado, Bolivia teniendo casi la misma extensión del territorio nacional, en términos de PBI versus PBI, creo que es una tercera parte de nuestro PBI. En términos de PBI per cápita tiene, creo, 11 millones de personas y eso hace que sea la mitad del peruano, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad del modelo boliviano, señor Carlos Adriancén? Las cifras contrastan. Bolivia es un país pobre que tiene una gran característica. Siempre ha sido pobre desde que hay cifras. Bolivia en 1960 era la mitad o tenía el 5% del ingreso per cápita norteamericano y lo sigue teniendo. En los últimos 5 años, si uno busca si Bolivia ha mejorado algo de manera significativa, su crecimiento por persona es negativo cada año en 0,3. Cada año se hace más desarrollado, igual que toda la región. ¿Sabes, Víctor, Andrés? El campeón de América Latina en los últimos 5 años es Costa Rica, que ha crecido en comparación al PBI norteamericano por persona, pero apenas en 0,3. No la está haciendo, nadie la hace, y países como Argentina o Venezuela son ejemplos de desastre económico. Ahí es cuando básicamente hay que tomar en cuenta lo que dice, estoy matando este ruido, un segundo, decía que ahí hay que tener muy en cuenta que cuando los líderes latinoamericanos de estos tiempos dicen necesito pobres, es que en realidad son gobernantes exitosos. Necesitan que la gente en Bolivia no llegue a ser clase media, como en Puno, como en Lima. Dicen que la pobreza es buena, lo decía Chávez, y esa es la receta cubana. Tenlos bien pobres, bien juzgados para que dependan de la semilla que tú les tires. Pero eso es algo que cualquier Ahora, peruano bien nacido debe repudiar. ahora, el modelo chileno, ¿no? El modelo peruano, en el caso de Chile, hasta antes de el momento constituyente que desató la violencia, ese momento constituyente artificial, y en el caso peruano hasta el 2014, de alguna manera
eran modelos pujantes, más allá de los retrocesos, los parches que le fueron poniendo los diversos gobiernos que vinieron después. En ese contexto yo le pregunto, ¿cómo está el modelo peruano si miramos el contexto latinoamericano, Bolivia, Chile, Colombia? ¿Cómo van las cosas en general? Está a la mitad de la tabla de mediocridad. El Perú no va camino al desarrollo, incluso va retrasándose en términos de desarrollo económico, medido, por ejemplo, con el ratio de Hilarianov, que son el producto per cápita del país en comparación al producto per cápita de un país desarrollado. Si en cambio usamos ese índice simpático que publica Naciones Unidas, extraño, porque le da más beneficio a ciertos países que otros. Pero más allá de eso, si usáramos el índice de desarrollo humano, tenemos desarrollo económico alto. El Perú, don Andrés, tiene el 10% del producto por persona de un gringo, el 10% del ingreso en los últimos 5 años. De Estados Sin Unidos. embargo, su desarrollo humano, medido por PNUD, que no mide desarrollo económico, es cierto, hay que defender a los muchachos de PNUD, pero que los politólogos peruanos lo usan como índice de desarrollo, que no sirve para nada, ya casi le hemos hecho. No, el índice de desarrollo humano le da un lugar, por ejemplo, a Cuba, que sorprende, Sí. incluso a Venezuela, de modo tal que si uno mira los ratios del índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, no hay mayores diferencias entre Cuba, Venezuela y el modelo peruano o el modelo chileno. Yo le voy a decir cifras que tengo al frente. El producto per cápita de un suizo en comparación a un norteamericano es 145% mayor. Y en índice de desarrollo humano son casi igualitos. Le ha quitado 40%. Pero si le pone a Nicaragua, Nicaragua tiene un índice de desarrollo humano 75% como proporción del norteamericano, 71, perdón, y en cambio su producto per cápita es 3% del norteamericano. Aquí, como diría Condorito, un ícono latinoamericano, exijo una explicación, porque definitivamente no miden la misma cosa. A algunos les regala, a otros les quita. A Cuba, por ejemplo, les regala 69.3% de diferencia. Es decir, Cuba, con cifras que yo dudo, tiene un producto per cápita cercano, como ratio del norteamericano, cercano al 12%. Y su índice de desarrollo humano es increíble. Es el 82% del norteamericano. Le ha regalado 69%. Esto es escandaloso. Esto denota que cuando usemos el índice de desarrollo humano hay que usarlo técnicamente como algo distinto, que no está midiendo el nivel de desarrollo económico relativo. Está midiendo alguna cosa muy bonita que no cuadra, porque todos los componentes del índice de desarrollo humano son consumos. No habría ninguna razón para que hayan tantas diferencias, pero en fin, es un tema que podemos discutir con los chicos de PNUD y su sesgo ideológico. Pero en concreto, lo que hay que tener es que América Latina está lejos de ser esa base con niveles de desarrollo alto. No, América Latina es pobre y cada vez más subdesarrollada. El problema es que nos estamos subdesarrollando. Interesante. Ahora, ya que usted aborda las cosas con esa aproximación, yo quiero preguntarle, bueno, este 2022 la inflación y el crecimiento mundial vienen a la baja, ¿no es cierto? En algunas zonas va a haber recesión, evidente. Si yo le preguntara América Latina como continente, ¿no? Con respecto a las demás regiones, uno podría, por lo que usted ha dicho, llegar a sostener que América Latina se está convirtiendo en la África del siglo XXI, porque África viene a una velocidad, a otro ritmo, a otra velocidad de crecimiento. Claro, ellos vienen de muy abajo, ¿no? Eso es incuestionable. Vienen de muy abajo, un nivel de acumulación muy abajo. Pero ¿podría uno llegar a afirmar ese tipo, sostener ese tipo de Mire, afirmación? los datos permiten descubrir
en el último quinquenio, el África subsahariana creció más que América Latina. No hablo de un año, hablo del último quinquenio. Latinoamérica tiene un crecimiento promedio por persona negativo, mucho más negativo que el subsahariano. Eso es algo concreto. Claro que los estándares de vida en América Latina, si uno fuera creyente en el índice de PNUD o si simplemente uno mira los estimados de producto por persona, son mucho más altos. Pero en principio, vale la pena tomar una frase de un gran analista político bastante afín a Barack Obama, David Gergen, que decía que el progreso no era algo necesario, que requería líderes. No es inevitable desarrollarse. De hecho, América Latina muestra una región del planeta que se empobrece y que se subdesarrolla y que no quiere ver esto, se ofende. Y si me permites, me encantaría proponerte cuál es el correlato que explica esto. ¿Qué correlato tiene? Mire, el correlato se asocia fundamentalmente a una mayor prostitución institucional reflejada en los índices de corrupción burocrática, tanto los que publica el Banco Mundial como en Transparencia Internacional. Pero daremos un pasito más. También se asocia a mayor opresión. Regímenes que le dice a la gente que la libertad es mala, ergo, la opresión es buena. Que los derechos de propiedad son para los ricos, ergo, está bien robar. Y en ese contexto, la asociación de los índices de opresión con el crecimiento, con la pobreza, con la corrupción, es impresionante en América Latina. América Latina es un mercado Esto, bendecido y en este, ejemplos de esto, fracaso y de éxito menor. claro, y esto tiene que ver no con la economía, sino con una guerra cultural que asemeja a América Latina a esas guerras ideológicas que se sucedían en la Guerra Fría. Mire, en América Latina la idea de que los trabajadores crean riqueza son los que crean la riqueza y los empresarios son los que explotan a los trabajadores es una idea convertida en religión. Digamos, es una idea que atraviesa todos los sectores de América Latina, todas, a derechas e izquierdas incluso. Miren, el Yo, Perú. sí, yo antes que me digas eso quiero hacerle justicia a una gran mujer. Dicen las malas lenguas, porque definitivamente esta es solo una especulación, que la esposa de John Stuart Mill, una mujer mucho más inteligente que él, que le escribía los libros a él y que parece que escribió también Das Kapital, pero por ser mujer no se lo publicaron, sí, muestra que los países que oprimen a nombre de algo muy noble, la evitación de la explotación, el medio ambiente, el género, la abuelita de Tarzán, son países más corruptos y más pobres. Y en esa prédica ha caído redonda América Latina. Vemos en estos tiempos a gente como Petro, un impresentable, que dice que está mal que mi pueblo alcance estándar de clase media, que hay que tenerlo bien pobre y de rodillas para que los toleren. Ese tipo me cae mal. Como diría Joan Manuel Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, porque mi gente se muere. ¿Sabe qué? Estoy haciendo una investigación que todavía no acabo, que trata de medir qué tan asesinos son nuestros presidentes, porque los presidentes son responsables de un buen gobierno. Y cuando pueda identificar el monto de la población que se muere innecesariamente, producto de un mal gobierno, habrá que contarles los muertos a estos asesinos que salen libres, inocentes y que llegan al gobierno sin estar preparados. Ya es tiempo que entendamos que ellos no dan, los gobiernos quitan. Los que dan Claro. progreso son mis hermanos puneños, mis hermanos aymaras que vienen de mi provincia, de mi región de Ica. Ujú. Antes, De ahí vienen, pues. bueno, ¿ha visto Por usted la eso tenemos entrevista? empatía. ¿Ha visto usted la entrevista al profesor Cerrón Palomino donde empieza a contar La esto? verdad que no. La verdad Ya. que no. Bueno, él cuenta eso, de que vienen del centro, de la zona centro del Perú,
del Aymara, el Aymara no del Perú. Ellos creen que Puno es la región más rica del Perú. No sé qué definición de riqueza usan. De O acuerdo. tienen la desvergüenza de engañar a mis hermanos. No, pues, por De favor, acuerdo. miremos las cifras, discutamos con cifras. Ya hay cifras que permiten mostrar que el experimento de regionalización planteado por Alejandro Toledo, que espero que pronto lo tengamos con nosotros y que cuente todo, bueno, fue un fracaso. De Y que acuerdo. en realidad es más que la batalla cultural, si me permites. En mi tiempo académico soy profesor de Historia Económica del Perú. Estoy cumpliendo mi sueño ahí. Y en Historia Económica del Perú encuentro que el Perú está dañado por dos vocablos. Por la noción de una economía de comando, socialista, explotadora, y la noción mercantilista que despreciaba Adam Smith en el virreinato, cuando fuimos andinos, cuando fuimos españoles. Ahora los mestizos nada queremos más que ser mercas socialistas. Y esas dos ideas generan desgracia, pobreza, explotación, contaminación, corrupción. Tenemos que cambiar nuestra historia. De acuerdo, doctor Adriancén. Le agradezco infinitamente por estas Un honor estar contigo, Víctor Andrés. No, siempre es Disculpa que un te honor. tutee. Siempre es un honor, seguiremos conversando. Hay que un día que hablar sobre la teoría de quiénes crean la riqueza, ¿no? Hay que volver a esos debates fundacionales, cómo se crean la riqueza de las naciones. Yo le agradezco infinitamente, doctora Adriancén, y seguiremos conversando más adelante. Un honor estar en tu programa. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.